Continuamos aquí en Tele Santo Domingo. Síganos en nuestras plataformas, inscríbase, suscríbase a nuestro canal. El PRM, el gobierno, hay que decir, acaba de entregar su padrón a la Junta y acaba de retirarlo también de Internet. Lo sacó, lo había puesto en línea, pero ya lo retiró. Rápido, raudo y veloz, como dice la gente. Retiró. Porque cuando empezó la sociedad a auditar ese padrón, empezó a encontrarse desde el doctor Joaquín Balaguer, que en paz descanse, dirían, ¿no?, hasta dirigentes, altos dirigentes de otros partidos, el Partido de la Liberación Dominicana, que aparecieron ahí. Dominicanos y dominicanas, sabe Dios cuántos miles, millares de dominicanos y dominicanas inscritos en un padrón doloso, porque ese es un acto doloso, ese es un acto delictivo, debía serlo, que usted utilice mis datos, mi identidad y lo ponga en su padrón electoral, sin consultarme, sin preguntarme, sin pedirme autorización. Eso es un acto doloso. Y eso está ahí. Y ya lo sabe la Junta Central Electoral. Y ya lo sabe todo el mundo, además. Es un acto delictivo, ese copy-paste que hizo el PRM, porque no tienen ni siquiera la delicadeza de hacer las cosas bien. No tienen la delicadeza, pero tampoco se dieron porque además tenían las vallas, las carreteras del país llenas de vallas, diciendo inscríbete. ¿Qué fue? ¿Que no se inscribía la gente? ¿O eso era una pantomima? Eso era una pantomima. Entonces, para usted hacer creer que le interesaba que la gente se inscribiera, cuando usted lo que está haciendo es un copy-paste, como dicen ahora a eso. Copia y pega, quiere decir eso en español. Copia de aquí y pego allí. Copy-paste. Así es que le dicen los que trabajan con la computadora. Y ese es un acto delictivo que retrata de cuerpo entero a ese partido, pero también a ese gobierno, porque quienes hicieron eso son personajes del gobierno, pagados por ese partido con fondos públicos, porque los partidos reciben fondos públicos para hacer su trabajo, se les entregan fondos públicos. Entonces, nosotros podemos explicarnos ahora por qué está ocurriendo lo que ocurre. ¿Por qué pasa lo que pasa, como dice la gente? ¿Por qué? ¿Por qué se venden visas allá en el consulado de Valencia? A Villegas y todo el que llega. Se monta ahí un negocio en el consulado de Valencia, vendiendo visas, ya usted sabe. Porque además tienen que decir a cómo era que vendían las visas esas. Y tendrán que decírselo al Estado español, que es el que está procesando eso allá. Ojalá que no haya ninguna intervención del gobierno, ¿verdad?, para que le traten bien a su gente allá. Vaya usted a ver, todo es posible, vaya usted a ver. Ahora usted entiende no solamente por qué se venden ese negocito de las visas allá en Valencia, donde está presa la cónsul dominicana. ¿Por qué se venden visas también? Por cantidades industriales aquí, en los consulados del país en Haití. Ese negociazo de miles y miles y miles y miles de visas, más el negociazo que viene después de la visa también, porque esos son negocios en forma. Ahora usted puede explicarse por qué andamos aquí manga por hombro. ¿Por qué el presidente dominicano, en vez de sustituir y destituir al jefe de la policía, si él entiende
que no está haciendo su trabajo, tiene que ir a sentarse como un monigote allí, de que a evaluar la situación de la seguridad del país. Destituyalo si usted, pero no vaya a sustituir a un funcionario que usted nombró ahí. Ahora usted entiende por qué nosotros pasamos de ser el país referente que estaba discutiendo con Panamá el primero y el segundo lugar de crecimiento en América Central y en el Caribe y hasta en América Latina. Llegamos a ser referentes en América Latina a tal punto que cuando aquí vino el expresidente uruguayo José Mujica, dijo, ¿y cómo es que ustedes hacen esto con 14% de presión fiscal? ¿Cómo es que este país crece y este país es lo que es cuando su presión fiscal es con apenas un 14, un 15%? Efectivamente, tenía razón porque el promedio para América Latina de esa presión fiscal es de 21%. Nosotros apenas con eso estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y éramos referentes en América Latina y el Caribe. Como lo decía el expresidente Mujica. O sea, es verdad, necesitamos mejorar la fiscalidad, necesitamos una fiscalidad progresiva, necesitamos que los ricos paguen impuestos, sí, y que no se lleven como el presidente Abinader sus capitales para paraísos fiscales. Que no se los lleven, que los dejen aquí produciendo riqueza, que los dejen aquí, produciendo trabajo, exactamente, y pagando los impuestos que tienen que pagar aquí, que no se los lleven para afuera, que el presidente Abinader tiene fuera del país más de 70 millones de dólares, ¿por qué no los tiene aquí produciendo? ¿Por qué no los tiene aquí? Necesitamos eso. Ahora entendemos qué es lo que hay, porque cuando se atreven a hacer este copy-paste doloso, a falsear un padrón electoral, es porque se atreven a muchas cosas. Ojo pelado, ojo abierto, porque el que hace una cosa como esta es capaz de cualquier cosa y la oposición tiene que pensarlo bien, porque de ahí al fraude electoral no hay distancia. No hay ninguna distancia porque al fin y al cabo el fraude no es más que fraude. Y ese padrón era un fraude. Ya lo retiraron de internet porque la gente estaba descubriendo el fraude. La gente había descubierto ya el fraude. Ahí está Domínguez Brito, ahí está hasta el presidente Medina, ahí salió Maribel Acosta también, miembro del comité político del PLD, en ese padrón del PRM. Eso es delictivo. Es un acto doloso, aunque no haya una ley que persiga eso. Debía haberla. Sí, señor. Diga usted. Es cada vez más evidente de que el sistema político dominicano, es decir, el de los partidos políticos, y por lo tanto, como expresión del desarrollo social de la sociedad dominicana, de los grupos sociales que la componen, ha de ser repensado, puesto que se ponen en evidencia algunas patologías que son expresión no de la salud de este sistema, sino de la descomposición del mismo. Porque usted está hablando ciertamente de un acto premeditado que se ejecuta, pero es innecesario, absolutamente innecesario. Primero porque a nadie le importa quién se inscribe o no, quién es parte o no de un padrón, de una organización política.
¿Por qué? Porque entre otras cosas se sabe desde hace ya tiempo, porque esta patología no es nueva, que los partidos grandes le prestan sus registros de miembros a los movimientos o partidos pequeños que no obtienen a través del tiempo en las votaciones ninguna representación y que pierden su legalidad y su derecho a participar en los torneos electorales a propósito de la propia ley electoral. Segundo, bien se sabe que una parte importante de esos electores, por pura sinvergüencería y porque se lo permite el ordenamiento de alguna manera, pues están en los tres partidos principales. No solo porque se lo falsifican, se lo roban, lo hacen inconsultamente estas organizaciones, sino que por oportunismo, por una cosa que llevan dentro, dicen, pero yo voy a poner huevo en todas las canastas. Y esto es parte del escaso desarrollo político de los electores. Y hay que decirlo por igual. Y porque además todo el mundo sabe que no es cierto que ninguno de los partidos haya celebrado alguna vez un evento interno que convoque a quienes dicen esas organizaciones que están inscritos en sus padrones. Porque fíjese usted a ver, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que el PRM es un partido que tiene 3 millones de empadronados o el PLD o el PRD o el que lo diga está mintiendo como que quien lo hace y no lo siente, ni lo admite? ¿Por qué? Porque hay una expresión actual y es que ninguno se somete real y efectivamente al escrutinio de las primarias cerradas o abiertas o como usted quiera, simultáneas, que era el espíritu de la ley, ¿verdad? Que cada quien precisamente para ir ese solapamiento, esas dobleces de los padrones, irlo eliminando, porque usted no puede votar, estar en dos convenciones distintas o en 3. Porque es que esto se viene trabajando desde hace tiempo. Esto es perfectamente entendible como una expresión de debilidad del sistema de partidos políticos, que no se someten realmente, que renuncian a la democracia, que asumen el mecanismo, y esto lo digo para todos, el mecanismo de las encuestas. ¿Quién ha visto esto? El mecanismo de que la asamblea de delegados. ¿Quién ha visto esto? Que usted va a hacer con asamblea de delegados una por votación universal, otra, y 3 al mismo tiempo, 3 tipos de sistemas. Todo sobre la base de padrones falsos. Lo que quiere decir que los padrones en realidad no sirven para nada, cuando usted puede simple y sencillamente determinar con unas encuestas quién sí y quién no. Y eso es una renuncia al espíritu democrático en que se sostiene el sistema de partidos políticos. De ahí la existencia del transfugismo vergonzoso. Tan vergonzoso como alguien que quería ser aspirante o era aspirante a ser alcalde por un partido y después dice, bueno, que se va para otro porque como no lo eligieron, ese partido es un grupo de indecentes. Es decir, que usted lo que quería era ser el candidato a la alcaldía en su localidad por los indecentes, de los indecentes. Eso es una cosa que tampoco se explica dentro del espíritu democrático del sistema de partidos, en donde se supone que usted aspira y que va a una contienda y usted gana o pierde, pero usted no puede salir a decir que no lo eligieron y que como no lo eligieron, usted somos unos indecentes.
es expresión de eso que estoy tratando de explicar en ciertos detalles. La existencia dentro de este sistema, entre comillas, democrático y legal, que la práctica del anarcosindicalismo. Sí, oigan bien y busquen el significado de aquello. ¿Qué es el anarcosindicalismo? Que tres históricos quiere decir que tienen más de 40 años siendo ellos presidentes y líderes y dirigentes de centrales sindicales, se juntan y dicen, bueno, nosotros somos reeleccionistas. Es decir, que la Confederación de Sindicatos tal, que Cristiano de la Casa, que la Confederación de Pepe Abreu, que esos conglomerados, entre comillas, sindicales, que habría que también cuestionarlo, deciden que ellos tienen una agenda política cuando se supone que los partidos políticos son los que tienen que tener, socialmente hablando, una agenda política. Que los sindicatos, aquí y los miembros de los sindicatos, ¿qué son los miembros de los sindicatos? Gente que están trabajadores de una empresa o de un sector de la industria o sector del comercio, se dedican, ¿verdad?, a buscar mejoras salariales para ellos, condiciones de trabajo, etcétera, ventajas. Pero ¿en qué? En la relación entre los obreros y esos sindicatos y los empresarios, los dueños del capital, los burgueses, si usted quiere. Pero resulta ser que ellos se juntan ahora y ya piden 4 años más para el presidente de la República. En nombre de todo esto, ¿de qué? Del sistema de partido político, de la democracia. Cuando le consultaron ellos a sus bases, a los trabajadores, componentes de sus sindicatos y de sus confederaciones, que por cierto tienen origen ideológico también todos, cuando ni siquiera los partidos tienen ideología. Entonces ellos resulta ser que se juntan y vergonzosamente en una práctica tan condenable como la del transfugismo, y peor aún, en una práctica como la del anarcosindicalismo, que en términos reales significa que los supuestos líderes sindicales asumen que no son sindicatos de trabajadores, sino que en sí mismos son organizaciones políticas. Y eso es una aberración en todo el sentido de la palabra. Pero es parte de lo mismo. Esos son unos vividores, es lo que son. Vaya usted a ver, para mí ya son reliquias. Y vividores. Bueno, pues lo hacen. Vividores del sistema. Entonces, el sistema, y es hacia donde voy, porque tampoco entonces los supuestos partidos alternativos, o movimientos alternativos, o movimientos conspirativos, o de lo que sea que nos gastamos, son capaces de ir en profundidad al estudio, al diagnóstico y a la superación de estas patologías que en esencia se convierten en enemigos, en enfermedades, en lacras de un sistema en el que hemos decidido creer, pero que al final de cuentas habrá que preguntarse para qué sirven. Cierro esto diciendo, por ahí anda un audio de un actual senador de la República, donde si es cierto, si no se niega la veracidad de ese audio, resulta ser que él confiesa que él puso 250 millones de pesos para salir senador. Y habrá que ver de dónde sacó los 250 millones de pesos, a quién le presentó esa relación de gastos y de ingresos, o de ingresos y de gastos, y saber si eso es así, si eso es legítimo, y quiénes se hacen responsables de un gasto no transparente de nada más y nada menos que 250 millones de pesos,
que debe ser mentira en el sentido de que probablemente serían más o probablemente están siendo abultados, pero que todo eso se filtre previo a un certamen, previo a una competencia democrática, en donde no son entonces los candidatos los que compiten, sino que son los montos invertidos. Vaya usted a saber por quién, para que alguien salga, regidor, alcalde, diputado, y en este caso senadores de la República. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.